Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El pueblo venezolano exigiendo un salario digno y justo. El régimen dictatorial pidiendo el levantamiento absoluto de sanciones. La oposición pidiendo elecciones libres y justas. Cada uno de ellos pide algo y ninguno obtiene lo que quiere. Vamos a analizar a partir de este momento la realidad política, económica, social de Venezuela, donde pareciera que hay un divorcio en ese diálogo entre cada uno de los actores. Y tengo el placer de presentarles a continuación al periodista venezolano Pedro Pablo Peñalosa, quien justamente ha venido siguiendo muy de cerca el pulso de la realidad venezolana. Él adicionalmente es especialista en el periodismo político y tiene amplia experiencia en diferentes medios nacionales e internacionales. Pedro Pablo, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación. Muy bien, gracias. Quería que en principio habláramos de lo que ocurrió con ese salario mínimo. No sabemos si se trató de una promesa, si fueron otros actores los que empezaron a alimentar esa esperanza de que podían subir el sueldo y establecerlo en dólares en Venezuela. ¿Qué pasó? Ese discurso de Nicolás Maduro que la gente rechazó de inmediato ahí en esta transmisión. Coméntanos un poco la cronología de hechos y tu interpretación, porque al final no lograron un sueldo como tal que se ajuste a la realidad de los venezolanos. Sí, y te diría que, Gaby, que eso era casi que imposible, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un país con una altísima inflación y porque, según las estimaciones, la canasta básica alimentaria se ubica en más de $500. Entonces, muy difícilmente, obviamente, el gobierno iba a poder cumplir con ese reclamo, esa expectativa. Ahora, ¿qué es lo llamativo de todo este proceso? Obviamente, al acercarse el 1 de mayo, parte de la tradición en Venezuela es esperar el anuncio del aumento de sueldo. Así que esa expectativa estaba allí por el simple hecho de ser 1 de mayo. Pero ciertamente en los últimos meses han ocurrido una serie de eventos que daban a pensar que venía un aumento para ese día. Uno, recordar que se ha creado una comisión donde participan empresarios, trabajadores y el gobierno con el apoyo de la OIT para abordar, entre otros puntos, el tema salarial. Entonces, obviamente, eso ya daba a entender que se estaba haciendo un esfuerzo, se estaba creando un esquema para anunciar ese aumento, pero luego hay que destacar que en las últimas semanas, voceros, en su mayoría relacionados con el sector empresarial, venían asegurando, venían declarando que se podía esperar un aumento de sueldo, que el gobierno iba a dar un aumento del salario mínimo, y eso, por supuesto, bueno, fue creando mayores expectativas. Entendiendo todos además que esos voceros del sector empresarial, que ahora tienen un espacio de comunicación con el gobierno de Maduro, pues bueno, tenían información privilegiada, de alguna manera estaban adelantando lo que podía darse. Lo cierto es que llegó el 1 de mayo, no hubo ese aumento de sueldo. También se podía creer que esas declaraciones iban allanando el camino para bajar un poco las expectativas, por lo que te decía, porque un aumento en realidad como el que se necesita en Venezuela, bueno, no, claramente el gobierno no iba a dar un aumento de esas características por el tema, bueno, de la inflación y por todas las limitaciones que existen. Entonces, al final, lo cierto es que pasa el 1 de mayo y lo que tú señalabas, que se ve incluso en el acto de Maduro, es que Maduro, cuando da el anuncio del aumento del cesta ticket, ¿no? El ticket de alimentación y del llamado bono de guerra, bueno, la reacción de la gente es de frustración. O sea, la gente esperaba otro anuncio. Y estamos hablando de gente que estaba al frente de la tarima de Maduro. O sea, que se entiende que son los más convencidos, ¿no? No estamos hablando de un público, digamos, cualquiera, sino de aquellos que estaban en la primera línea y, sin embargo, al escuchar este discurso, bueno, hubo fue decepción y frustración, porque claramente este aumento del ticket de alimentación y del bono de guerra, llamado así, pues bueno, no satisface las necesidades de la gente. Entonces, para entender un poco, hablan de ese bono de guerra, pero el sueldo como tal queda intacto y le van a agregar $20 por aquí, $40 por acá. Coméntanos un poco cómo es este paquete o si él Bueno, lo tuvo además que congelar para aprobar algo un poquito mayor. ¿Qué pasó específicamente?
No, sino que es que al final, digamos, el gobierno se ha ido por la vía de los bonos y no por la vía del salario, que obviamente afecta, digamos, a todos los trabajadores pensionados, jubilados, trabajadores activos, que es un desembolso mucho mayor. Y hace tiempo, bueno, y también tiene una repercusión en el tema de la antigüedad de los trabajadores, prestaciones, etcétera, etcétera. Bueno, desde hace mucho tiempo ha ido congelando el salario y se va por la vía de bonos, que en algunos casos además son bonos que hay gente que le llega, o sea, le cae o no le cae de manera ahí bueno, fortuita, ¿no? Depende de la suerte, más que otra cosa. Es decir, no es una política que realmente, digamos, responda a la necesidad del trabajador. Y por eso es que hemos visto, bueno, cómo se ha ido deteriorando, bueno, hasta caer ya, o sea, ya prácticamente no existe el salario, 130 bolívares, son $5 aproximadamente, bueno, ese es el salario mínimo en Venezuela. Al final, como te digo, bueno, se ha ido por la vía de los bonos para buscar de alguna manera responder a ese reclamo, pero igual queda muy lejos, o sea, de lo que te decía, si estamos hablando de una cesta de alimentación, una canasta básica de unos $500 y le estás dando a la gente $40 de ticket de alimentación y 30 de un bono, pues bueno, sin contar todas las necesidades que tiene una familia en este país, ¿no? Entonces, bueno, creo que simplemente es una demostración de que el gobierno de Maduro no tiene la capacidad para atender y para dar respuesta a las necesidades de la gente, ¿no? Pues el reclamo popular. Y Nicolás Maduro decía que llegará el momento para ese aumento de sueldo. ¿Él podría estar esperando un momento más cercano a las elecciones para empezar a repartir dinero o usar algún otro tipo de estrategia para así Sí, también hacerse con votos? fíjate algo sobre ese punto, ¿no? Obviamente todo el mundo está esperando que cuando se acerquen la fecha de las elecciones, bueno, Maduro haga bueno, lo de siempre, ¿no? Que busque el dinero hasta abajo de las piedras y lance dinero a la calle y bueno, yo lo que veo de ese tema, fíjate que la gente cuando habla hoy en día de eso, recuerda el DACASO, ¿no? El DACASO, aquella intervención de las empresas o de las tiendas, bajando el precio de los productos y todo aquello. Eso fue en el año 2013, ¿no? O sea, 10 años se están cumpliendo. Luego de ese 2013, bueno, aquí ha habido elecciones parlamentarias, regionales, municipales, presidenciales en el 2018, y sin embargo, ya ese tipo de acciones, obviamente, si tú le das a cualquiera dinero, no te lo va a rechazar y te lo va a agradecer, pero lo que se ve es que eso termina siendo un paño de agua tibia, es algo efímero, es algo que no tiene realmente un impacto en la calidad de vida de la gente, porque la inflación, la devaluación son mayores, porque, bueno, la crisis del sistema de salud, etcétera. Ahora, eso va a ocurrir sin duda. Maduro va a tirar toda la plata que tenga y la que no también. Pero yo sí creo que hay que ver que es que en paralelo a ese tema, que es lo tradicional de lanzar plata a la calle, está otro que hace tiempo le está, creo que yo, creo que Maduro le está poniendo más entusiasmo y está invirtiendo más fuerza, que es el tema de las restricciones. Es el tema, ¿a qué me refiero? Bueno, si tú tienes a candidatos inhabilitados, partidos intervenidos, persecución, hostigamiento, censura en medios de comunicación. O sea, al final yo creo, sí, van a lanzar plata con esta mano, ¿no? Pero con esta otra va a ir apretando para que sea unas elecciones que no tengan las garantías y las condiciones que se exigen, para que haya inhabilitaciones, para que haya partidos intervenidos, para que haya chantaje, para que haya de repente gente que se identifique como opositor y salga mañana con alguna sorpresa, ¿no? Entonces yo creo que son otras, o sea, repito, sin dejar a un lado que van a tirar plata, la que tengan y la que no tengan también, pero creo que esta otra cosa, esta otra parte del plan, no se le puede restar importancia porque es lo que uno ha visto que han ido recrudeciendo en los últimos tiempos. Porque tú ves, fíjate, lo que pasó en la elección regional del año 2021 en Barinas. Bueno, ellos pierden esa elección por poco, no aceptan la derrota, vuelven a hacer las elecciones en enero y en ese tiempo ellos hicieron una burbuja en Barinas. Se fueron los gobernadores, jefes militares, había gas, había gasolina, había todo. ¿Y qué pasó en las elecciones? Perdieron por un margen muy superior, mayor al que habíamos. La primera derrota fue ajustada. La segunda fue mucho mayor. O sea, la gente, digamos, ese tipo de burbujas ya no es suficiente. O sea, tú le das a la gente dinero y sabes que cuando salga a la calle eso le dura para nada. Pero si hay, bueno, repetición de elecciones, intervención, inhabilitaciones, presión, de ese tipo de cosas, creo que ahí donde el chavismo al final le tiene más fe, aunque repito, sin duda, bueno, tirará toda la plata que tenga a la calle. Ahora, ¿qué crees que quiera mostrar Nicolás Maduro con respecto a esas elecciones? Tiene la presión, ya no es la misma de Europa, de Estados Unidos, de Canadá.
que están justamente exigiendo esas elecciones. Las restricciones siguen estando allí, no hay voto en el extranjero, él puede inhabilitar o no a quien más le convenga, pero quizás vaya a tratar de vestirse de corderito por algunos meses. ¿Hasta dónde crees que puede llegar a ceder algunas cosas, pero sin llegar al punto de tener riesgo de perder el poder? ¿Cómo crees tú que va a ser ese margen de ellos de maniobrar para hacerse con una elección legítima que les dé nuevamente la legitimidad que necesitan, pero sin permitir bajo ninguna circunstancia perder todo lo que tienen hoy? Bueno, Gaby, es un tema bien interesante y creo que lo vamos a ver en el terreno. O sea, ciertamente, digamos, Maduro necesita tener o presentar unas elecciones que sean mínimamente potables, mínimamente aceptables por el tema de la legitimidad del reconocimiento, que es su preocupación. O sea, si él repite el escenario del 2018 con una elección que es infumable, o sea, que va a ser condenada y rechazada por todo el mundo, bueno, seguirá arrastrando el tema de sanciones, el tema del cuestionamiento internacional, porque si repite lo mismo, no puede aspirar que cambie el panorama. Aquí yo creo que obviamente va a buscar, ¿no?, dónde puede ser, pero siempre y cuando tenga claro que no va a poner en peligro su continuidad en el poder. Y ese es el equilibrio, digamos así, ¿no?, que va a tener que buscar en esta fase ya también con la negociación. Tomemos en cuenta que la negociación, luego del acuerdo que se anunció en noviembre, que era el tema social, venía el tema político, que abordaría también, por supuesto, el tema de garantía y condiciones electorales, el tema de los inhabilitados, etcétera. Bueno, eso está paralizado en este momento. No ha habido anuncios al respecto, al menos hasta este momento, sobre el avance de esos temas, que son, repito, bueno, fundamentales y que tiene que Maduro medir muy bien hasta qué punto puede ceder sin poner en peligro su continuidad del poder. Creo que tiene una serie de elementos, ¿no?, donde él puede quizá entregar y puede ceder, y otros más bien, como te decía, bueno, mantenerse allí y no ceder para no ponerse en peligro su reelección, pero algo sin duda alguna va a tener que dar si quiere que haya un reconocimiento. Si no, se repetiría el escenario que ya conocemos y se mantendrá entonces esa condena internacional contra el régimen de Maduro. Ahora quería explorar junto a ti el tema de las primarias y la oposición. ¿Cómo ves tú a esa oposición para esas primarias? Y si realmente de las primarias va a salir un único candidato y esa disputa va a ser Nicolás Maduro el ganador de las primarias. Y bueno, todo lo que rodea eso, sí, lo inhabilitarían si es una persona que tiene este tipo de restricciones o si salga otro outsider, alguien ahí tercero, por ejemplo, figuras como el Conde del Guácharo, van a estar en las primarias o se lanzan independientes. Ayúdanos a entender un poco quiénes serían los rivales de Nicolás Maduro. Bueno, el Conde del Guácharo decir que va a participar en las primarias, ¿no? Él ha dicho que va a participar, que ya recogió la firma, incluso que superó el límite de firmas que se habían establecido, es lo que él ha anunciado. Entonces, bueno, ahí se está metiendo, digamos, dentro de la propuesta, de esa iniciativa que son las primarias. ¿Qué veo yo con las primarias? Bueno, obviamente todavía queda por definir varias candidaturas para tener el escenario mucho más claro. Creo que en este momento se convierte en el hecho más relevante de la oposición. O sea, fíjate que, bueno, si hablamos de alguna iniciativa, de algún proyecto de la oposición, creo que no conseguimos otra cosa distinta a las primarias. Ya hay algunos candidatos o varios candidatos que están en el terreno, que están recorriendo el país buscando conectar con la gente, buscando generar entusiasmo, pero repito, queda todavía un largo trayecto por recorrer, una primaria que sin duda alguna estará amenazada desde el campo de la oposición también, con factores que se oponen a ese proceso, que buscan torpedearlo, también por supuesto desde el chavismo, que hará todo lo posible para enlodar ese proceso, porque, y ahí voy con lo que tú señalabas sobre el tema de la unidad, yo creo que una primaria sólida, con un gran poder de convocatoria, similar a la que se dio en el año 2012, es una primaria que termina convirtiéndose en una plataforma, digamos, para impulsar a ese candidato, ¿no? A ese candidato de la oposición. Le daría bastante músculo para arrancar con fuerza, con ese aval. Y creo que sería muy difícil en ese escenario que haya candidatos distintos. O sea, se postularán, sí, obviamente, va a haber más de dos candidatos, pero quiero decir que tengan fuerza como para enfrentarlo, como para poner en entredicho a ese candidato de las primarias. Creo que será muy difícil. Pero si la primaria no tiene esa fortaleza, no tiene ese poder de convocatoria, yo creo que, bueno, saldrá un candidato con muchas debilidades y sí podrá ser entonces objeto de bueno, de que cualquiera salga a cuestionarlo.
Por eso es que para la oposición el interés es fortalecer, es resguardar, es proteger, es apuntalar esa primaria. Y para el chavismo, bueno, obviamente el objetivo es minarla, destruirle, que es un proceso sin mayor credibilidad y sin mayor legitimidad. Yo creo que ahí, por eso digo que es un hecho político relevante y ya veremos, por cierto, con todas las amenazas que están en el camino, si puede llevarse a cabo, ¿no? Sí, bueno, conocemos a muchos de las figuras de la oposición y varias han hecho ya campaña. Veíamos el tema del Conde del Guácharo, él en algún momento se lanzó en el pasado y lo hemos entrevistado aquí en BPI TV y genera por lo menos mucho más movimiento porque pareciera que la gente no quiere las personas del mismo partido. Eso tiene suficiente fuerza para llegar a algo, pero adicionalmente también las declaraciones del Conde del Guácharo tratando de ni siquiera calificar de dictadura a Cuba. ¿Cómo ves tú ese tipo de candidaturas tan ambiguas y si lo que te decía, pueden llegar a algo ya en una carrera presidencial oficial? Sí, bueno, Gaby, primero recordar que hay un antecedente, ¿no? Yo creo que el Conde del Guácharo ahí, o Rauseo, Benjamín Rauseo, debe hacer un esfuerzo por ser transparente y por decir claramente, bueno, cuál es su intención y qué está buscando. ¿Por qué lo digo? Porque hay antecedentes. Ella en su momento asomó su candidatura, luego se retiró y no apoyó al candidato de la oposición, luego asomó con una opción en el estado de Anzoátegui y quedó como de tercer lugar. Después el partido de él, Piedra, que nunca se escuchó, terminaba apoyando a Chávez. Es decir, una cosa que tú no sabías muy bien de dónde venía ni cuál era su intención. Después él desaparece de escena, no había dicho absolutamente nada, no había vuelto digamos, a la primera línea en temas políticos y ahora aparece nuevamente. Ahora, bueno, es momento de ser transparente. A la gente no le gusta la política tradicional porque la ve como opaca, ¿no? Porque no la ve que sea muy clara, que ve todo muy difuso. Bueno, sería bueno que el Conde del Guácharo, bueno, sea lo contrario entonces, pues bueno, que muestre sus cartas. Bueno, yo tengo este apoyo, tengo este respaldo, así va a ser mi candidatura, estos son mis objetivos, estos son mis planes, estos son quienes me están acompañando para este proceso. Veremos entonces hasta qué punto esa candidatura, visto los antecedentes, bueno, veremos si se mantiene, veremos qué músculo tiene, qué fuerza puede tener. Y bueno, todavía, como te decía, no están todas las cartas sobre la mesa también, porque tienes la opción del gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, de si se lanza o no, pareciera que sí, pero todavía no lo ha oficializado. Pero bueno, creo que todavía hay que definir muchas cosas en el tablero para ver con claridad cómo marcha esa elección. Ahora, ¿cómo ves tú a Venezuela actualmente? Se decía que se arregló Venezuela, hubo un momento en donde la economía mejoró un poco, esto siempre fluctúa, está el tema de algunas sanciones que fueron levantadas, se dice que bueno, que ese dinero también está empezando a ingresar en la economía. ¿Cómo ves a la Venezuela de hoy y adicionalmente al venezolano de hoy si tiene interés de ir a votar en unas primarias e incluso en unas elecciones presidenciales? Bueno, sobre Venezuela, fíjate que yo creo que ese debate del Venezuela se arregló, que se tomó esa expresión, al final quedó en la nada, ¿no? Digamos, todos esos avances demostraron ser de cristal, ¿no? Pies de barro, es decir, la crisis de Venezuela es profunda, es seria. Entonces, a veces tú puedes tener un poquito de oxígeno, ¿no? Como decían los expertos en ese momento, estás en el sótano número 100 y pasa al sótano 98 y bueno, sí, es verdad, tienes dos escalones menos, ¿no? Pero bueno, estás en el 98, tampoco es que estás en tu mejor momento, ni mucho menos. Una economía que se ha reducido, bueno, a un tamaño dramático y hemos visto lo que ha seguido pasando con la inflación. Entonces, al final es que son avances, débiles, ¿no? Que sobre todo para el tamaño del desastre que ha enfrentado y que enfrenta todavía Venezuela. Eso por un lado. Con el tema del entusiasmo, creo que corresponde mucho a quienes están participando en el proceso conectar con la gente. Obviamente, estamos viviendo también un clima, tienes que tener eso siempre claro, Gaby, creo yo que se nos olvida de censura, autocensura, o sea, no fácilmente sale la gente a hacer política en la calle o no hay espacios como estos en los medios de comunicación tradicionales, digamos así, de mayor alcance, donde se haya debates, donde haya cuestionamientos, sino que todo está muy restringido, muy limitado, hay gente que está vetada, hay gente que no puede hablar, hay términos que no se pueden utilizar, entonces claro, todo eso también enrarece el clima del debate público, ¿no? Y hay que tomarlo en cuenta. Ahora, tomando en cuenta todo esto que acabo de señalar, bueno, queda en quienes participan en el proceso en generar ese entusiasmo y según se vaya acercando la fecha, bueno, conectar con ese ánimo que creo que sigue en la gente, o esa aspiración de cambio que creo que, repito, sigue, porque las cosas no están bien. O sea, nadie se da por satisfecho con lo que está viviendo en el país, nadie se da por
digamos, por bien servido, por lo que está pasando, va muy por el contrario, sigue el reclamo, sigue el malestar en la gente, y es el reto de la oposición que ese malestar, bueno, organizarlo, movilizarlo y que se exprese para que haga posible un cambio. Quería que nos ayudaras también a entender cómo está el tema de los periodistas y de los medios de comunicación en Venezuela. Como tú lo señales, en los medios tradicionales no hay espacio suficiente para la oposición o para que se expresen otro tipo de ideas. Hay periodistas internacionales dentro del país que también se tienen que limitar y cuidar el lenguaje para no perder ese espacio. Coméntanos un poco cómo hacen los comunicadores dentro del país y qué debería haber, por lo menos para esas elecciones de 2024. Bueno, es que aquí se mantiene, por eso decía que a veces lo tomamos como, porque ya se asimiló. O sea, hay expresiones que tú no usas en un medio. Entonces, no es que, o sea, ya no hace falta a veces que haya una acción de censura directa, ¿no? Que venga el organismo, que venga el funcionario, sino que la misma gente se autocensura, hace el trabajo. Pues, ¿no? Entonces, yo no hablo de este tema, yo no invito a esta persona. Entonces, claro, si yo no invito a esta persona ni hablo de este tema, no me va a llamar la atención. Entonces, bueno, no hay censura, pero sí la hay la autocensura, es que yo me limito, me restringo, porque temo que haya represalias. Entonces, bueno, eso se da en todos los medios en Venezuela, en medios tradicionales, también los medios alternativos o en los medios digitales que son objeto de bloqueo, que tú te vas a meter y no puedes meterte y hay dificultades para que llegue la información. O sea, eso sigue estando allí. ¿Qué debe haber una elección? Bueno, parte de las garantías que tienes que acordar es que haya, bueno, acceso a los medios de comunicación, que no haya censura, que no haya persecución, que no se limiten estos temas y que se pueda hablar digamos, con total libertad. Esa sería la aspiración para una elección que tenga condiciones. Sabemos que esto no será así seguramente, pero bueno, hacer al menos el reclamo, entender que no puedes asumir como normal este estado de cosas, de censura, de limitación, que repito, ya la gente es parte del panorama y eso no es así. O sea, tú no puedes aceptarlo y mucho menos cuando vas a una elección. O sea, que debe haber mayor acceso de la gente a la información, mayor espacio para el debate, mayor espacio para el cuestionamiento, porque eso es lo que hace posible una campaña electoral. De lo contrario, bueno, nada, vas ahí todo el mundo con con una venda y no puedes entonces dar esa discusión que tiene que darse para que la gente también elija con libertad, o sea, sabiendo lo que está pasando, teniendo acceso a la información y que la gente pueda expresar su voluntad de manera libre, sin restricciones, sin limitaciones, sin persecución. En otro orden de ideas, conocimos esta semana que ya se hace oficial la salida de James Story, quien fue embajador para Venezuela por parte de Estados Unidos. Estuvo 5 años ejerciendo el cargo de maneras distintas. No sabemos qué va a pasar, hay mucha especulación con respecto a eso, pero quizás entender la importancia de su figura dentro de todo este proceso, viviendo 2 administraciones de Estados Unidos con visiones distintas. ¿Qué puedes rescatar tú de la labor de él y lo que puede significar que él ya salga del escenario, no sé si llamarlo político, pero que salga justamente de esta interacción entre los venezolanos? Yo lo llamaría político, David, porque además él, primero, tiene una comunicación, se entiende, fluida, directa, cercana con los líderes de la oposición venezolana, pero es que además él en sus intervenciones, en sus programas, en sus declaraciones, bueno, era frontal, ¿no? Ahí no había lugar a dudas, ¿no? No solamente, bueno, digamos, muy entendido, muy informado sobre lo que ocurre en el país, sino que se metía como doctor May y respondía a uno, respondía al otro en su espacio, en su programa, ¿no? A los embajadores, ya con ese nombre dice bastante, ¿no? Y una persona que estuvo, bueno, muy involucrada en la política venezolana en este tiempo. Bueno, veremos quién viene en su lugar, el tono que va a asumir, lo que va a representar ahora en esta nueva etapa, ¿no? También con el gobierno de Biden, la administración Biden, cómo asume esa relación ahora con Venezuela. Tienes también el antecedente cercano de la conferencia, tienes la negociación de México ahí en stand-by, pero está allí. Y también tienes la conferencia de Bogotá, ¿no? Como otros países se unen en el caso de Petro y asumen también un perfil mayor en cuanto al tema de Venezuela. Veremos entonces ahora este nuevo representante de Estados Unidos, bueno, cuál va a ser su posición y la relación que establecerá con los actores políticos venezolanos. Finalmente, también ya para cerrar, el tema de la posibilidad de reiniciar ese diálogo y adicionalmente el levantamiento de sanciones. ¿Qué crees que pueda venir? ¿Es absolutamente necesario levantar esas sanciones antes de las elecciones?
Vimos que la Unión Europea volvió a recoger un poco y dijo, hay que hacerlo de manera pausada y revisando. Juan Guaidó en reuniones aquí con Estados Unidos con funcionarios demócratas y republicanos también se dice que se deben levantar si hay esas elecciones. ¿Qué crees que pueda venir primero y tratando de prepararnos y si incluso ese diálogo se va a reanudar en algún momento? Bueno, fíjate, con el tema de sanciones yo creo que quedó bien claro en la conferencia de Bogotá, ¿no? Y en realidad ha estado planteado así desde un principio, solo que ahora, digamos, hay otros actores como el presidente Petro y otros países de América Latina que tienen un peso también importante, ¿no? Incluso por su cercanía ideológica, política con el gobierno de Maduro, bueno, que han asumido el discurso que se ha planteado, es decir, que tú revisas sanciones y las levantas según también hay avances en la mesa de negociación, o sea, pensar lo que dice Maduro, que se levanta absolutamente todo, se le dé todo lo que está pidiendo, absolutamente todo, y que él no se da nada, y que no ofrezca nada a la contraparte, bueno, parece imposible. También lo otro, que la oposición espere que le den absolutamente todo y mantener las sanciones, porque las sanciones además se convierte en un instrumento para, bueno, para la negociación, digamos, un factor para negociar, ¿no? O sea, que tú, bueno, según tú vayas dando pasos en un sentido, se van revisando las sanciones que se han ido estableciendo, ¿no? Entonces creo que tiene muchos obstáculos la negociación de México que enfrentar, pero claramente, bueno, lo que se ha planteado, y repito, no solamente ya por la oposición, Noruega y Estados Unidos, sino ya con el respaldo de países de América Latina y Unión Europea, es decir, bueno, vamos a revisar sanciones, sin duda. El objetivo es levantarla, pero es levantarla según haya del otro lado también algún tipo de gesto. Levantarlas por nada, eliminarlas por nada, sin duda alguna cuesta arriba y pareciera simplemente ser Maduro buscando obstaculizar y buscando sabotear la negociación. Es decir, en vez de buscar espacios para avanzar, bueno, lo que hace es agregar factores, agregar elementos en la carpeta, ¿no? Va poniendo una sobre la otra para hacer más difícil todo el proceso. Muchísimas gracias por todas estas conclusiones. Gracias a ti, Gaby. Hasta luego. Era Pedro Pablo Peñalosa, periodista venezolano especializado en el tema político con amplia experiencia en medios nacionales e internacionales. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.